Hace unos años atrás, cuando mi hijo más chico tenía alrededor de 10 años, él tuvo una convulsión muy fuerte y era justo el verano, así que tuvimos que hacer juegos más tranquilos. Y entonces él le gustaban jugar los origamis, ¿te acuerdas? Esos pajaritos que se hacen con papel. Y también jugábamos con rompecabezas. Así que los rompecabezas eran una manera de poder estar jugando y que él no pudiera convulsionar, porque esa convulsión había sido bastante fuerte. Y gracias a Dios, cuando les ocurre de tan pequeñitos, cuando durante un año pueden estar sin convulsiones, medicado y demás, él ya está bien y está sano, y gracias a Dios él no tiene este problema. Pero en aquel tiempo los rompecabezas eran nuestra fascinación, así que andábamos jugando con los rompecabezas y hasta que nos tocó uno de 1000 piezas y se nos terminaron las ganas de los rompecabezas. Porque empezamos a perder piezas, porque lo íbamos corriendo de lugar en lugar en la casa y entonces siempre nos faltaban alguna pieza. Y tú sabes, cuantas más piezas son, si no hiciste nunca un rompecabezas, son muy pequeñitas las piezas y uno no encuentra el lugar en donde meterlas. Así que la verdad que se nos había complicado un poco el tema con el rompecabezas. Así que yo quise hoy llamar mi mensaje o el mensaje que Dios me dio como el rompecabezas de Dios. ¿Por qué el rompecabezas de Dios? Porque la vida es como un rompecabezas. Cuando tú haces un rompecabezas necesitas, sí o sí, especialmente si son muy chiquititas las piezas y tienen muchas piezas, necesitas tener el cuadro final para poder armarlo de acuerdo a ese cuadro. Y creo que Dios hace lo mismo con nuestras vidas. Él utiliza cada una de nuestras situaciones y nosotros, como seres finitos que somos, humanos, solamente podemos mirar la vida desde el presente, pero Él no tiene tiempo. Dios es eterno. Para Él el presente, el pasado, el presente y el futuro son un mismo tiempo. Él puede ver nuestras vidas y puede saber cómo vamos a comenzar, aún las cosas que vamos a hacer que no estén tan bien, y sabe cómo vamos a terminar. No porque Él lo haya dispuesto así, sino porque Él es eterno y porque Él es omnisciente, conoce todas nuestras cosas. Él no puede evitar conocerlo. Y lo hermoso de eso es que aunque Él conoce todas las cosas de nuestras vidas, Él nos da libre albedrío. Así que aún así está a nuestro lado mirándonos y acompañándonos en cada situación. Y entonces, en este rompecabezas, yo quiero que podamos leer un pasaje bíblico que me dio idea de que realmente Dios ve nuestras vidas como un rompecabezas. Así que yo te invito a que busques en el libro de Romanos, que veas el capítulo 8, de los versículos 28 al 39. Yo quiero leerlo, me gusta leer la palabra y leerla con énfasis. Así que yo te invito a que ahí a donde estés, si puedes, te puedas poner de pie y la leas porque es Dios hablándote. La Biblia no es un libro de cuentos, no es un libro de fábulas. La Biblia es la palabra de Dios. Entonces, cuando es la palabra de Dios, yo quiero abrir mis oídos para escuchar lo que Dios tiene para decirme. Así que juntos vamos a leer lo que dice. Yo lo tengo en mi iPad, no es porque no tenga la Biblia, sino que es más práctico y trato de ser más contemporánea, pero es la misma Biblia. Y dice en la Nueva Versión Internacional: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. ¿Qué diremos, pues, a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos, a los que Dios ha escogido?
Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió, incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Así está escrito. Por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Este pasaje tiene una autoridad, un poder maravilloso. Y me encanta porque empieza diciendo, y sabemos. En una de las versiones, en la versión más viejita, que es la de Reina Valera, empieza con sabemos. Y en Nueva Versión Internacional dice, ahora bien, bueno, por lo tanto, sabemos. ¿Qué es lo que sabemos? Cuando el apóstol Pablo, que es quien escribe esta carta, le escribe a los romanos, le escribe a la iglesia que estaba en Roma. Esta iglesia estaba pasando persecuciones. Hacía unos poquitos años, quien era su emperador, que era el emperador Claudio, había echado a todos los judíos y a todos los cristianos de Roma. Y sabes, además hablaban mal de los cristianos, porque decían que éramos caníbales, porque cuando celebrábamos la cena del Señor, hablábamos que nos comíamos el cuerpo de Cristo y tomábamos la sangre de Cristo. Así que entre los que no conocían esta nueva religión, esta nueva manera de ver la espiritualidad, hablaban mal de los cristianos. Así que ellos no solamente tenían la persecución, sino que también tenían la difamación. Así que cuando Pablo les escribe, les dice, ustedes y yo sabemos. ¿Y qué es lo que sabemos? Que Cristo vino a morir en la tierra para darnos vida a ti y a mí. Que Dios nos amó de tal manera que entregó lo más precioso que tenía, que era su Hijo. Así que sabemos quién es Dios. El problema es, o la pregunta sería, si tú sabes quién es Dios en tu vida. Porque depende de eso todo el resto del mensaje. Si tú sabes, tú partes de una buena premisa, de una premisa verdadera, llegas bien. Si tú partes de una premisa incorrecta, no llegas a buen camino. Hace un tiempo atrás yo soy muy, a mí me cuesta orientarme, así que yo doy gracias a Dios por el GPS. Pero en aquel tiempo, hace unos años atrás, solamente tenía un plano que estaba impreso y justo estaba en un toll, o sea, en una parte en donde tú tienes que pagar. Claro, no me sale en español el nombre, pero aquí se llama un toll. Y entonces había 3 caminos. Y según yo, el camino era el del medio y según el papel real era el del costado. Así que tomé el camino correcto y evidentemente pasaba el tiempo y no llegaba. Y entonces necesité bajar a una gasolinería y llamar a mi GPS humano, que era mi hijo mayor, ¿no? Entonces le dije a Ezequiel, bueno, ayúdame a salir de aquí. Así que cuando tú tomas un camino incorrecto, cuando partes de algo incorrecto, no vas a llegar al lugar correcto. Así que es importante que sepas quién es Dios, porque de acuerdo a eso tú vas a entender el resto. Entonces dice, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Lo que yo veo en este versículo nomás dice que esto tiene una condición, no es para todos. Es para quienes le aman, porque quienes aman a Dios y se relacionan con Dios, conocen quién es Dios. A veces uno, cuando yo era muy chiquita, me había acostumbrado a creer en un Dios que era un Dios que estaba esperando que yo hiciera alguna macana para que ¿no? me castigara. Un Dios que estaba lejos. Pero cuando conocí a Cristo y me empecé a relacionar con Él, me di cuenta que Dios caminaba conmigo y que era alguien que me amaba. Y que aun cuando yo me equivocaba, Él estaba a mi lado. Así que
cuando uno tiene esta confianza, sabe que las cosas que nos van a pasar, esas piezas del rompecabezas que no entiendes, porque a veces las piezas que tenemos, uno no las entiende porque tienen mucho color y no entendemos, y intentamos encajarla en algún lado en donde no va, y entonces hacemos lío porque la imagen se deforma, ¿no? Pero necesitamos saber que cuando amamos a Dios, podemos entender las cosas. Y dice, además este pasaje, que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. ¿Por qué utilicé Nueva Versión Internacional? Porque me gustó esta manera en que lo traduce. Reina Valera, que es la versión más vieja, más tradicional, dice que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Pero me gusta porque esta versión dice que Dios las acomoda, así como un rompecabezas. Y las acomoda de acuerdo a su modelo, porque para armar un rompecabezas tú necesitas el modelo terminado para poder saber qué es lo que estás armando. Y ¿sabes qué? El modelo que Dios tiene es el que dice el propósito allí, dice, a los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Este pasaje bíblico, este punto yo lo llamé, todo nos ayuda. Y entonces este propósito, en el versículo 29 dice, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo. Muchas veces no sabemos por qué ocurren ciertas cosas y Dios no las ha provocado. A veces somos nosotros que cometimos decisiones incorrectas. Si yo no me cuido y no cuido mi cuerpo o no como cualquier cosa o lo que sea, seguramente me enferme. Si yo voy sobre la ruta y voy a 200 kilómetros por hora, es muy posible que tenga un accidente. A veces son producto de nuestras propias decisiones, pero a veces no son producto de nuestras decisiones, a veces son producto de otras decisiones de otros, o a veces no tenemos a quién decirle, a quién echarle la culpa de lo que nos está pasando. Y no sé a ti, pero a mí me ha pasado y me sigue pasando muchas veces, porque a veces no entiendo por qué me pasan las cosas. Pero sí he entendido, cuando leo la palabra, que dice Dios las acomoda para nuestro bien. Todo aquello, me encantó la canción que cantábamos de la victoria, ¿no? Dice que Dios dispone todo lo que era para nuestro mal, lo dispone, lo cambia para nuestro bien. Eso es lo que Dios hace. Aquellas cosas que van para destruir tu vida espiritual, tu vida emocional, Dios las transforma para bien. Y aunque no la entendamos, aunque a veces nos cueste entenderlas, Dios las acomoda. No es que las provoca, pero dice, bueno, en esto mi hija o mi hijo va a aprender esto. No es que Dios dice, bueno, está con la vara esperando a ver, bueno, este no tiene mucha paciencia, lo voy a poner, le voy a dar tal cosa. No te lo imagines así. Cuando uno parte de esa premisa, no conoce a Dios. Cuando uno conoce que Dios es un Padre amoroso y que si yo como mamá imperfecta soy capaz de tener toda la paciencia del mundo con mis hijos y amarlos, aun cuando se equivocan, ¿cuánto más Dios? Así que Él está a tu lado y a mi lado. Así que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. O Dios las acomoda para nuestro bien. El segundo punto que yo quería hablarte es de que tenemos ventaja. De los versículos que siguen, dice allí varias preguntas que Dios las responde inmediatamente. Dice, y yo te hice énfasis mientras las iba leyendo. Dice, ¿qué diremos frente a esto? Si Dios es de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra de nuestra parte? Después dice otra pregunta, ¿cómo no nos dará con Cristo todas las cosas? ¿Quién nos acusará? ¿Quién nos condenará? ¿Quién nos separará? Empieza a hacer preguntas que Él mismo las responde. O sea, cuando tú te preocupas y te preguntas, bueno, ¿quién me va a acusar? ¿Quién está en contra de nosotros? Si Dios está conmigo. ¿Sabes? Cuando Pablo escribe esta parte, él en los primeros 8 capítulos de Romanos habla sobre la justicia. Inclusive, en un momento dado, en el capítulo 3, va a decir, no hay justo ni aún uno. No hay nadie que se pueda ganar la salvación por lo bueno que sea, porque no hay justo ni aún uno. Pero termina diciendo que uno es justificado por la fe. Y entonces, en estos versículos está hablando de justicia. Dice, bueno,
¿quién contra nosotros? ¿Sabes? Dios dio lo más precioso que Él tenía. Él dio a su Hijo para que tú y yo fuéramos salvos, para que tú y yo pudiéramos ser libres, para que tú y yo pudiéramos tener una nueva oportunidad, para que no tuviéramos que forzarnos y darnos cuenta que aunque nos esforcemos nos volvemos a equivocar, pero que Dios aún de allí nos levanta. Así que Él dice, bueno, el quien sería el juez está de nuestra parte. Él ya hizo todo. Es más, pagó. Él dio el pago. No hace falta que tengas que cumplir ninguna condena. Yo ya pagué con la sangre de mi Hijo. Y sabes, encima tienes al mejor abogado porque es el Hijo. Y encima, Él dice que intercede por ti. Eso es lo que dice allí. Dice, ¿quién nos condenará? Jesús es nuestro abogado defensor. Él no vino a ser un fiscal. A veces uno ve a Dios y a Jesús como el fiscal. Pero ¿sabes? El que acusa es el diablo. El diablo es el acusador de los hermanos. Eso es lo que dice la Biblia. Jesús es nuestro abogado defensor. Así que las tenemos todas de ganar. Venimos con ventaja. Somos amigos del juez porque el juez nos quiere. Él dio todo lo que podía. Y no solamente eso, sino que su Hijo mismo es quien nos defiende. Así que no hay por qué preocuparse. Quizás estás en una situación en donde te sientes acusado. O quizás estás en una situación en donde, no sé, sientes que estás solo. Porque a veces cuando uno está en las mayores dificultades se siente solo. Pero Dios dice, si Dios está de nuestra parte, ¿quién o qué cosa podrá estar en contra nuestra? Dice, ¿quién nos va a condenar? Dice, ¿cómo no nos va a dar Cristo con Él todas las cosas? A veces, yo hace unos meses atrás hablé de una fe de niña, porque Dios nos dio lo más preciado que tenía, que era su Hijo. Así que te dé aquello, que te dé a ti o a mí aquellas cosas que no son en la vida de su Hijo, son mucho más pequeñas. Y Dios te puede y nos puede dar todas las cosas en abundancia. Así que yo no sé qué es lo que estés pasando, pero yo quiero reafirmar tu fe y decirte que no importa lo que estés pasando, Dios sabe y Dios está dispuesto a darte aquello que tú necesitas. Y lo digo de acuerdo a lo que dice la palabra. Claro, de acuerdo a lo que Dios es su voluntad, porque a veces nosotros pedimos, pero Dios no nos da quizás lo que estamos exactamente pidiendo, pero Dios nos contesta. Y eso nos trae paz. Y lo último es que esta historia tiene un final feliz. A mí no me gusta que me cuenten los finales de las historias, aunque yo a veces, ¿no? Mi hijo más grande me ha acusado de que yo he contado los finales, porque no sabía que él no había visto el capítulo que yo le estaba contando, y entonces he cometido el error. Pero a mí no me gusta que me cuenten, y yo que imagino que a ti también te pasa lo mismo, no te gusta que te cuenten los finales, ¿verdad? Pero tampoco me gustan los finales tristes, ni los finales abiertos. Yo quiero que termine como una historia de cuentos. Y fueron felices y vivieron por siempre felices, o como decían en mi país, y comieron perdices, que yo nunca he comido una perdiz, pero los cuentos terminaban así, ¿no? Yo quiero que los cuentos terminen bien. Y sabes, esta historia, la de tu vida y la mía, terminan bien. Porque dice allí, en Romanos, en los últimos versículos que te leí, dice, sin embargo, porque hace una lista, estaba preguntando de quién nos iba a separar del amor de Cristo, ¿no? Me había olvidado de esa pregunta. ¿Quién nos va a separar del amor de Cristo? Y Pablo hace una lista de cosas. Angustia, persecución, muerte, espada. Agrégale si quieres COVID. Todo lo que quieras. Y él termina diciendo, sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cuando hablamos de que somos más que vencedores, somos aquellos que vencemos por nocaut. Hace poquito yo estaba leyendo, porque estaba buscando quiénes eran más que vencedores, leí que un puertorriqueño, y no sé si estoy correcta, pero dice que en el primer round noqueó a uno con 2 golpes. En el primer round.
Y así es lo que Dios te dice. Cuando estás en esta guerra, en esta situación, en esta vida, dice Dios que somos más que vencedores. O sea, no es que ganamos ahí. A veces uno le pregunta a las personas, ¿y cómo va? Y en la lucha. Es algo muy de los argentinos. No sé si en otros países, pero tú le preguntas a un argentino cómo va y te dice, y en la lucha. Pero en la lucha vas ganando, vas perdiendo, vas recibiendo golpes. ¿Cómo andamos en eso? Pero aquí dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y entonces termina diciendo Pablo, por si hay alguna duda, ¿no? Pues estoy convencido, y en otra versión dice, porque estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa alguna de toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios, que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús. No hay nada que nos pueda apartar de su amor. Necesitamos estar seguros. Cuando uno parte de una premisa segura y cierta de que Dios es un Padre bueno, que ha dado lo más precioso que Él tenía por nuestras vidas, uno sabe que el final termina bien. Porque un papá no hace algo que dañe a sus hijos. Porque un papá que ama y va a proteger a sus hijos y es capaz de dar su vida por sus hijos. Así que cuando uno parte de esa premisa, sabe que el final termina bien. Porque nuestro papá, este papá, es el creador del mundo. Es el que dio a su Hijo Jesucristo por nosotros. Así que eso hace que estemos seguros, convencidos que no hay nada. Y entonces por las dudas Él escribe, ¿no? Y dice, bueno, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni demonios. No hay ninguna potestad del diablo que te pueda vencer, porque Cristo está en ti. Ahora, cuando tú te sales de allí, bueno, sales golpeado, ¿no? Pero necesitas aprender que en los brazos del Señor no hay nada que te pueda separar de Él. Nada, por si tienes alguna duda. Cuando te paras en las promesas de Dios, tienes seguridad. Cuando te paras en quién es Dios, tienes seguridad. Cuando te paras en el propósito que Dios tiene para ti, estás seguro. Estás seguro y no hay nada que te pueda separar de su amor. Y esto te lo dice alguien, no te lo digo desde la superación, desde alguien que, bueno, vive espectacular, no ha pasado problemas. Te lo habla alguien que ha orado por muchos años, los últimos años, pidiéndole a Dios que Dios hiciera un milagro en el corazón de su esposo. Y cuando uno espera un milagro, uno sabe que Dios puede responder, pero que no depende solamente de Él, depende de la otra persona. Y yo he orado, he ayunado, he aprendido a ayunar por días, pidiéndole a Dios un milagro. Pero, ¿sabes? A veces Dios responde de otra manera, pero aún así yo puedo ver que Dios, el amor de Dios nos ha separado de mí. Y si tú hoy me ves firme y hoy me ves animándote a que creas en este Dios todopoderoso que es capaz de jugarse la vida por ti, que te dice, no importa lo que pases, yo acomodo las cosas para tu bien. Si tú crees en ese Dios, vas a ser fortalecido y vas a encontrar fortaleza en la debilidad. Lo que hoy ves es producto de lo que Dios hizo en mi corazón. Y lo que hoy ves es producto de muchos años de haberme aferrado a la fe como mi única opción, como mi única alternativa. Porque Dios es el que me fortalecía. Y no importa lo que pase, porque la salvación y la relación que Dios tiene contigo es personal. Quizás no te conteste exactamente lo que tú pides. ¿Sabes? Dios no me contestó exactamente lo que yo pedí. Pero Dios me fortaleció. Y Dios sostuvo mi familia. Y Dios sostuvo la iglesia. Y Dios sostiene mi vida y la de mis hijos. Así que yo te animo a que creas en este Dios todopoderoso. A que hoy entregues tu vida a quien puede cuidar de ti, a quien puede hacer del rompecabezas de tu vida algo
para poder cada día que seas más parecido a Jesús, que tú y yo seamos más parecidos a Jesús, y para que realmente el mundo crea que hay algo diferente. Alguna vez le dije a alguien, bueno, si Cristo no hace una diferencia en mi vida, ¿para qué? ¿Sabes? Cristo está en la barca, en las tormentas más difíciles, ahí está. Aunque tú no lo veas, a veces uno se siente solo. En los momentos más difíciles uno se siente solo. Y muchas veces me he encontrado orando de rodillas o tirada en el piso, diciéndole, Señor, ¿por qué? Pero cuando uno aprende y conoce a Dios, deja de preguntar los por qué y dice, Señor, ok, ¿para qué? Alguna vez, hablando con alguien, le pregunté, le dije, bueno, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y me dijo, ¿en qué me ayudó que mi padre y mi madre murieran? A veces cuando partimos de una premisa equivocada, llegamos a una conclusión equivocada. Yo no sé por qué Dios permitió eso en su vida, pero sí sé que lo que a ti te pase y a mí me pase, van a depender, Dios va a acomodar esas piezas para nuestro bien. Va a ser lo que yo llamo sinergia. Hay una palabra que me gustó hace un tiempo atrás que aprendí y que habla de que en nuestro cuerpo hay muchos órganos que se complotan y que trabajan conjuntamente para hacer cada cosa. Lo que sea para mí más simple como tomar este vaso de agua, esta botella de agua. Hay un montón de músculos, de huesos, de señales que mi mente le da a través de los nervios, de sangre que corre por las venas, del corazón que late y la envía esa sangre. O sea, hay un montón de cosas que actúan conjuntamente para que yo pueda levantar esta simple botella. Así Dios actúa en nuestras vidas. Todas las cosas que nos pasan, buenas y malas, aquellas piezas de ese rompecabezas que nos gustan y aquellas que no nos gustan, Dios las usa para nuestro bien y las acomoda de tal manera que tú y yo seamos semejantes a Cristo. No me malinterpretes, no estoy diciendo que Dios está mandando cosas malas a tu vida para hacerte parecido a su Hijo, pero Dios va a usar ese dolor para hacerte parecido a su Hijo y para demostrarte que Él sigue estando contigo, que no hay nada que lo separe de tu amor, de su amor. Yo en este tiempo he aprendido que nada me ha separado de su amor y he aprendido que Él me ha dado unas fuerzas que yo ni siquiera imaginaba. Hace un tiempo atrás alguien me dijo, yo no me imaginé que tú podías predicar o que podías hacer todo eso. Y yo dije, la verdad que yo tampoco. Pero sabes, yo que era siempre la temerosa, siempre la que dejaba que Él hiciera todas las cosas y me refugiaba en eso, me di cuenta que lo único que necesito es a Dios en mi corazón y que Él es el que me fortalece y que tengo fuerzas y cosas que ni siquiera imaginaba que las tenía o que estaban quizás cubiertas por polvo, pero que llegó el momento en donde necesito empezar a soñar y ahora sí vivir la vida que Dios quiere que yo viva, porque aunque pases las cosas que pasen, Dios sigue teniendo propósito para tu vida. Dios sigue teniendo propósito para tu vida. Así que quiero orar por ti, quiero bendecirte. Y si aún no has recibido a este Cristo maravilloso, no has recibido este regalo precioso de la salvación que Dios te ha enviado, Él hizo todo, solamente tienes que recibirlo. Y entonces yo te invito a que tú pongas, Señor, te recibo, Jesús, te recibo en mi corazón. Te recibo en mi corazón, porque es el comenzar un camino maravilloso en donde Dios sea aquel que te acompañe siempre. Así que yo te invito a que cierres tus ojos y que oremos así. Señor, gracias por tu palabra, gracias Señor porque tú acomodas las piezas de nuestras vidas, aún aquellas que no nos gustan, para nuestro bien, Señor.
Señor, gracias porque tú sacas fuerza de la debilidad. Gracias porque sacas vida de la muerte. Gracias porque tú nos enseñas tantas cosas a través de las situaciones difíciles y de las lindas. Señor, gracias porque tú eres un Padre bueno. Señor, gracias porque mi hermano, yo sé, mi amigo, mi amiga que está del otro lado de la pantalla, Señor, yo sé que están escuchando esta palabra como una palabra de vida para ti, Señor. Yo te pido que a donde ellos estén, tu Espíritu Santo les hable y les dé convicción en su corazón de que no hay nada, ningún pecado que hayan cometido, ninguna cosa que les haya pasado, que los haya dejado fuera de juego. Que tú estás con ellos, que no importa que lo que les haya pasado, que tu amor los protege y los acompaña y los cubre. Señor, gracias, porque sé que lo harás. Ahora yo te pido que tú, Espíritu Santo, ahora hablas el corazón de aquellos que no te conocen y tú les convenzas de pecado, que les convenzas de acercarse y de volverse a ti. Señor, si ellos están enojados contigo por las cosas que le pasaron, Señor, yo te pido que tú abras su corazón y sanes su herida y le muestres que siempre estuviste con ellos, que siempre estuviste con ellos. Aún en esa situación tan dolorosa que tú pasaste, Dios estuvo contigo. Yo te pido que, Espíritu Santo, tú lo lleves a ese momento con su mente y le muestres que tú estabas allí, que abras sus ojos para que ellos vean tu presencia allí. Señor, yo los bendigo en tu nombre. Yo los bendigo con toda bendición celestial y declaro que ellos son más que vencedores en todas las cosas por medio de tu amor. Yo te bendigo si has recibido a Cristo en esta noche, le has hecho tu Señor, le has hecho tu Salvador, y declaro que el bien y la misericordia de Dios te seguirán siempre, siempre, todos los días de tu vida. Yo lo declaro en el nombre de Jesús. Conéctate con las buenas noticias. Conéctate con la palabra de Dios. Conéctate con la iglesia. Conéctate en la alabanza y adoración. Conéctate a un contenido con propósito. Desconéctate de todo y conéctate con Dios.